La casa estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que zumba en tus oídos y hace que cada pequeño sonido se sienta amplificado. Podía oír el lejano tic-tac del viejo reloj en el pasillo, su ritmo constante llenando el espacio. Alex estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, y la luz del sol poniente proyectaba largas sombras sobre la habitación. Su mano descansaba en el alféizar de la ventana, los dedos golpeteaban nerviosamente mientras miraba hacia el camino vacío. Lo observé por un momento, con el estómago hecho un nudo de ansiedad. Esto no era propio de nosotros. Siempre habíamos sido cercanos, sí, hermanos gemelos que compartían de todo, desde juguetes hasta secretos. Pero esto era diferente. Esto no era un juego o una broma, como las que solíamos gastarnos cuando éramos más jóvenes. No, esto había tomado un giro oscuro y ahora estábamos muy por encima de nuestras cabezas. «Mamá y papá volverán en cualquier momento», dijo Alex. Su voz apenas superaba un susurro, pero llevaba el peso de la situación. «Tenemos que terminar esto antes de que lleguen aquí». Tragué saliva y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. El corazón me latía en el pecho y cada latido resonaba en mis oídos. No tenía por qué recordármelo. Sabía lo que estaba en juego. Si se enteraban de lo que habíamos hecho, de lo que estábamos a punto de hacer, todo cambiaría. Para siempre. Miré el reloj de la pared. 5:30. Teníamos menos de una hora. Una hora para llevar a cabo algo que nunca deberíamos haber comenzado. «¿Estás seguro de esto?», pregunté con la voz temblorosa. Era una pregunta estúpida, pero tenía que hacerla. Necesitaba oírle decirlo, saber que estaba tan metido en esto como yo. Tal vez una parte de mí esperaba que cambiara de opinión, que viera lo loco que era esto y que pudiéramos detenernos antes de que fuera demasiado tarde. Pero Alex no lo dudó. Se apartó de la ventana, con el rostro en una expresión dura y decidida. «No tenemos otra opción, Sam», dijo. «Ya no hay vuelta atrás». Sus palabras me provocaron un escalofrío. No hay vuelta atrás. Asentí lentamente, aunque todavía me temblaban las manos. Yo no estaba tan seguro como él. Nunca lo había sido, pero así fue siempre con nosotros. Alex era el valiente, el que superaba los límites, el que asumía los riesgos. Yo era el que seguía, el que dudaba, el que limpiaba los líos después. Y ahora, aquí estábamos, al borde de algo que podía arruinarlo todo. Respiré hondo y me acerqué al viejo cofre de madera que había en la esquina de la habitación. Había estado allí desde que tenía uso de razón, una reliquia familiar transmitida de generación en generación. Nunca lo usamos, nunca pensamos mucho en ello, hasta hoy. Hoy iba a servir a un propósito que ninguno de nosotros podría haber imaginado. El cofre crujió cuando levanté la pesada tapa. La madera gimió en señal de protesta. En su interior, envuelto en una manta descolorida, estaba el objeto que lo cambiaría todo. Metí la mano y mis dedos rozaron el frío metal. Por un momento, vacilé. Mi mente me gritaba que me detuviera, que me alejara. Pero entonces escuché la voz de Alex en mi cabeza. «No hay vuelta atrás». Saqué el objeto y me volví hacia él. Los ojos de Alex se abrieron ligeramente mientras lo miraba, pero no se inmutó. Al fin y al cabo, había sido él quien lo había sugerido en primer lugar. Aún así, había un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo, tal vez? ¿Arrepentimiento? No sabría decirlo. Pero rápidamente lo enmascaró. Su expresión se endureció de nuevo. «Tenemos que ser rápidos», dijo en voz baja, «antes de que lleguen aquí». Asentí con la cabeza, con la garganta demasiado seca para hablar. Mis manos seguían temblando mientras sostenía el objeto frente a mí. El peso del mismo hacía que mis brazos se sintieran débiles. Yo no quería hacer esto. Todos los instintos de mi cuerpo me decían que me detuviera, que corriera, que me escondiera. Pero Alex ya se estaba moviendo, cruzando la habitación a pasos rápidos y decididos. No iba a retroceder ahora, y sabía que si intentaba detenerlo, sería yo la que se quedaría pues atrás. El plan había sido sencillo al principio, solo un poco de diversión, algo para pasar el tiempo mientras nuestros padres salían por el día. Comenzó con miradas robadas, caricias prolongadas,
conversaciones susurradas hasta altas horas de la noche. No sé cuándo cambió, pero antes de que nos diéramos cuenta, estábamos atrapados en algo que no podíamos explicar. Habíamos pasado innumerables noches en esta misma habitación, hablando de cosas de las que no podíamos hablar con nadie más, sueños, miedos, secretos. Y entonces, una noche, había ido más allá. Un beso, un toque, más. Era imprudente, era peligroso, pero se sentía bien de una manera que ninguna otra cosa lo había hecho antes, pero los dos sabíamos que no podía durar. Fue entonces cuando nació el plan, una forma de conseguir lo que queríamos sin que nadie lo supiera, una forma de esconderse a plena vista. Al principio había parecido tan sencillo, tan infalible, pero como todo lo demás, rápidamente se salió de control. Ahora, aquí estábamos, parados en medio de nuestra habitación de la infancia, a punto de cruzar una línea que no podíamos descruzar. El objeto en mis manos se sentía increíblemente pesado, el frío metal mordiendo mi piel. Alex me estaba observando, esperando a Kwasanan a que no hiciera el siguiente movimiento. Confiaba en mí, siempre lo había hecho, y ahora tenía que confiar en él. ¿Estás listo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Yo no lo estaba, nunca estaría preparado para esto, pero asentí de todos modos. Ya no había tiempo para segundas dudas. Mamá y papá llegarían pronto a casa, y si no lo hacíamos antes de que regresaran, todo por lo que habíamos trabajado se arruinaría. Vamos a forma a hacer esto, dije, aunque me temblaba la voz mientras hablaba. Alex sonrió, una pequeña sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Se acercó a mí. Su mano rozó la mía mientras alcanzaba el objeto en mis manos. Podía sentir el calor de su piel, el ritmo constante de su pulso. Por un momento me pregunté si él estaría tan asustado como yo, si su corazón se aceleraba como el mío. Pero entonces me quitó el objeto, con un agarre firme y seguro. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, y yo lo seguí, sintiendo mis piernas como si estuvieran hechas de plomo. Esto fue todo. Avanzamos en silencio por el pasillo. El único sonido era el suave crujido de las tablas del suelo bajo nuestros pies. La casa seguía vacía, pero la tensión en el aire era palpable. Cada segundo que pasaba nos acercaba más al momento que habíamos estado temiendo. Cuando llegamos al final del pasillo, Alex se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Me miró, y por una fracción de segundo vi el miedo en sus ojos. Pero luego desapareció, reemplazado por esa misma determinación de acero que había visto antes. Giró el pomo, y la puerta se abrió con un chirrido, revelando la oscura y estrecha escalera que conducía al sótano. Dudé un momento, mirando hacia la oscuridad. El corazón me latía en el pecho. Las palmas de las manos estaban empapadas de sudor. Pero Alex no me esperó. Ya estaba a mitad de camino de la escalera, con el objeto apretado con fuerza en su mano. «Apúrate», susurró, su voz apenas audible. «Antes de que mamá y papá regresen». Bajamos las escaleras hasta el sótano. La tenue luz de la única bombilla proyectaba sombras espeluznantes en las paredes. El sótano era el único lugar de la casa que siempre se sentía diferente, más frío, más silencioso. Tenía una cualidad inquietante, como si hubiera almacenado todos los secretos de la familia a lo largo de los años. Rara vez bajábamos aquí, a menos que tuviéramos que hacerlo, y ahora, con el peso de nuestro plan pendiendo sobre nosotros, el lugar se sentía aún más opresivo. Alex se movió rápidamente, sus pasos silenciosos sobre el suelo de cemento. Caminó hacia el rincón más alejado del sótano, donde habíamos preparado todo antes. Una lona estaba extendida por el suelo, cubriendo lo que no queríamos que nadie viera. Al verlo, se me revolvió el estómago, pero me obligué a seguir moviéndome. «Ayúdame con esto», dijo Alex, mirando por encima del hombro. Me tragué el miedo creciente y me acerqué a él. Juntos nos arrodillamos y levantamos con cuidado la lona, revelando lo que había debajo. Ropa vieja, herramientas y algunos artículos al azar del ático
que habíamos derribado para que pareciera que habíamos estado limpiando. Todo era parte del plan, pero debajo de todo eso estaba la verdadera razón por la que estábamos aquí. Lo que nos ataba al lío que estábamos tratando de encubrir. No era nada grande ni obvio. De hecho, si alguien caminara por aquí y lo viera, es posible que no pensara mucho en ello, solo un objeto pequeño y discreto. Pero para nosotros, lo era todo. Alex se agachó y lo recogió, sosteniéndolo entre nosotros. Sus manos estaban firmes, pero podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus músculos se tensaban al agarrarla. Sabía que estaba tan asustado como yo, aunque no quisiera demostrarlo. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza, aunque no estaba seguro de si lo estaba. Mi corazón seguía acelerado y mis pensamientos eran una maraña de dudas y miedo. Pero habíamos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora. Si no lo hacíamos, todo lo que habíamos hecho sería en vano. Alex se arrodilló y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Lo observé por un momento, sintiendo una mezcla de asombro y pavor. Siempre sabía qué hacer, siempre tenía un plan. Era una de las cosas que admiraba de él, pero hoy también me asustaba. Alex se arrodilló y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Lo observé por un momento, sintiendo una mezcla de asombro y pavor. Siempre sabía qué hacer, siempre tenía un plan. Era una de las cosas que admiraba de él, pero hoy también me asustaba. «Dame eso», dijo Alex, sacándome de mis pensamientos. Agarré la herramienta que necesitaba y se la entregué, tratando de ignorar la forma en que me temblaban las manos. Mientras lo veía trabajar, no pude evitar pensar en cómo las cosas habían llegado a este punto, cómo una simple broma se había convertido en algo tan peligroso, algo de lo que no podíamos retractarnos. Todo había comenzado hacía unos meses, cuando Alex y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, solo nosotros dos. Siempre habíamos sido cercanos. Después de todo, éramos gemelos, pero esto era diferente. Había una intensidad en nuestra relación que no había existido antes. Empezamos a hablar de cosas de las que nunca habíamos hablado con nadie más, cosas de las que no podíamos hablar. No estaba seguro de cuándo había sucedido, pero una noche algo cambió entre nosotros. Estábamos sentados en nuestra habitación, con las luces tenues y el aire cargado de una tensión tácita. Estábamos hablando, como siempre lo hacíamos, pero esta vez la conversación se sintió más pesada, más íntima, y entonces, sin pensarlo, me incliné. Fue un beso, nada más, pero lo cambió todo. Después de esa noche, no pudimos volver a la forma en que las cosas habían sido antes. Los dos estábamos asustados, inseguros de lo que significaba todo aquello, pero no se podía negar la conexión entre nosotros. Era como si nos sintiéramos atraídos el uno por el otro de una manera que ninguno de los dos podía explicar. Pero sabíamos que tenía que permanecer en secreto. Nadie pudo averiguarlo. Otro día, nos seguimos hasta el bosque. Es un lugar donde pasamos el momento más increíble de nuestras vidas. Nos apresuramos a regresar a la casa. El bosque detrás de nosotros era ahora un testigo silencioso de lo que habíamos hecho. Quedé sin aliento mientras nos acercábamos a la puerta trasera. Alex estaba justo delante de mí, moviéndose con una velocidad y determinación que no dejaban lugar a dudas. El objeto estaba ahora enterrado, oculto bajo capas de tierra, lejos de donde a cualquiera se le ocurriría mirar. Debería haber terminado, pero algo dentro de mí se sentía crudo, inquieto. Mi corazón no se había ralentizado y mis manos seguían temblando. Alex abrió la puerta y entramos en la casa, con el calor de la cocina familiar envolviéndonos. El suave zumbido de la nevera era el único sonido en la habitación. Miré el reloj de la pared, las 6:15. Mamá y papá estarían en casa pronto. Lo habíamos hecho justo a tiempo, pero el alivio que esperaba nunca llegó. «Estamos bien», dijo Alex, más para sí mismo que para mí.
mientras se apoyaba en el mostrador, con el pecho subiendo y bajando rápidamente por la prisa de lo que acabábamos de hacer. Su rostro estaba enrojecido, su habitual apariencia tranquila agrietada alrededor de los bordes. Me di cuenta de que él también lo estaba sintiendo. El peso de lo que habíamos enterrado. Lo miré fijamente durante un largo momento, esperando que el miedo se desvaneciera, esperando alguna señal de que todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. El aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que no decíamos. La tensión era palpable y podía verla reflejada en los ojos de Alex. Estaba tratando de mantener la compostura, tratando de actuar como si lo hubiéramos logrado a la perfección. Pero yo sabía que no era así. Los dos lo hicimos. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio, pero el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava afuera nos hizo congelarnos a los dos. Mamá y papá estaban en casa. Alex se enderezó con los ojos muy abiertos. «Actúa con normalidad», susurró. Asentí con la cabeza, pero mi corazón se aceleraba de nuevo. No podíamos hacerles ver que algo andaba mal. Teníamos que actuar como si todo estuviera bien, como si fuéramos solo dos hermanos pasando una tarde juntos mientras nuestros padres estaban fuera. Pero la verdad seguía enterrada bajo la superficie, a la espera de ser desenterrada. La puerta principal se abrió y escuché la voz de mamá flotando desde el pasillo. «Chicos, estamos de vuelta. ¿Se las arreglaron ustedes dos sin nosotros?» Alex me lanzó una mirada y forcé una sonrisa en mi rostro cuando mamá entró en la cocina, con el bolso colgado al hombro y su habitual expresión alegre iluminando su rostro. Papá la siguió, llevando un par de bolsas de la tienda. Sus ojos se dirigieron hacia nosotros por un momento antes de dejar las bolsas en el mostrador. «Oye, ¿cómo estuvo el día?», pregunté, tratando de sonar casual. Mamá sonrió, aparentemente ajena a la tensión que flotaba en el aire. «Oh, fue genial. Tuvimos un buen almuerzo, hicimos algunas compras. ¿Ustedes estaban bien aquí por su cuenta?» «Sí», dijo Alex rápidamente. «Nada emocionante, simplemente pasamos el rato». Papá levantó una ceja, mirando entre nosotros dos. Siempre había sido más observador que mamá, más atento a los pequeños cambios en nuestro comportamiento. «¿Estáis seguros de que estáis bien?», preguntó en voz baja, como si sintiera que algo andaba mal. Tragué saliva y miré a Alex, que asintió suavemente. «Sí, estamos bien», dijo. «Simplemente cansado. Fue un día largo». Papá nos estudió un momento más antes de encogerse de hombros. «Muy bien, entonces, si tú lo dices». Mamá se volvió hacia las bolsas del mostrador, sacó los comestibles y los dejó frente a nosotros. «Bueno, ya que ustedes dos no tenían mucho que hacer, ¿qué tal si nos ayudan con la cena? He recogido todo lo que necesitamos para esa cazuela que te gusta, Sam». Asentí con la cabeza, forzando otra sonrisa. «Sí, claro». A medida que nos movíamos por la cocina, ayudando con las compras, pude sentir que la tensión se aliviaba lentamente, pero solo ligeramente. El peso de lo que habíamos hecho todavía se cernía sobre nosotros, y por mucho que intentara empujarlo hacia abajo, seguía volviendo a mis pensamientos. No se suponía que se sintiera así. Teníamos un plan. Habíamos enterrado las pruebas. Nadie lo sabría nunca. Pero ahora, en la tranquilidad de la cocina con nuestros padres, parecía que las paredes se estaban cerrando, como si en cualquier momento alguien se enterara de lo que habíamos hecho. El resto de la noche transcurrió en un borrón. Comimos la cena, charlamos y tratamos de actuar como si todo fuera normal. Pero cada vez que papá me miraba, sentía un destello de pánico, como si pudiera ver a través de mí. Alex, por otro lado, parecía estar aguantando mejor. Se reía de los chistes de papá, conversaba con mamá e incluso ayudaba a limpiar después, todo sin una pizca de la confusión que habíamos enterrado bajo la superficie. Cuando finalmente llegó la hora de acostarme, me sentí aliviado. El día se había sentido increíblemente largo y todo lo que quería era retirarme a la seguridad de mi habitación, lejos de la atenta mirada de nuestros padres. Pero mientras Alex y yo subíamos las escaleras, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal,
que a pesar de toda nuestra cuidadosa planificación, las cosas ya estaban empezando a desmoronarse. Una vez que estuvimos en nuestra habitación, Alex cerró la puerta detrás de nosotros. Su expresión era ilegible. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho mientras me miraba. «Lo logramos», dijo, con voz baja pero firme. «Nadie sospecha nada». Asentí con la cabeza, pero el nudo de ansiedad en mi pecho no había desaparecido. «Sí», dije en voz baja. «¿Pero por cuánto tiempo?» Alex frunció el ceño, empujó la puerta y se acercó a mí. «¿A qué te refieres?» Vacilé mirando hacia la ventana. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando largas sombras a través de la habitación. Quiero decir, ¿cómo lo sabemos con certeza? ¿Y si alguien se entera? ¿Y si...? Nadie se va a enterar, interrumpió Alex con voz aguda. Nos encargamos de eso, se acabó. Pero... Sam, dijo Alex con tono firme, estamos juntos en esto, siempre hemos estado juntos en esto, y no nos van a atrapar, confía en mí. Lo miré fijamente durante un largo momento. El peso de sus palabras se asentó sobre mí. Alex siempre había sido el que tenía el plan, el que se hacía cargo cuando las cosas se ponían difíciles, y siempre había confiado en él. Pero ahora, de pie en la habitación a oscuras, con el secreto que compartíamos colgando sobre nosotros, no estaba seguro de si podría. ¿Y si no puedo hacer esto?, susurré, mi voz apenas audible. La expresión de Alex se suavizó y se acercó, con la mano apoyada en mi hombro. «Sí», dijo en voz baja, «podemos. Hemos pasado por cosas peores que esta». No estaba seguro de si eso era cierto. Esto no se sentía como algo que pudiéramos simplemente dejar de lado, algo que pudiéramos superar como todos los demás errores que habíamos cometido. Esto se sentía más grande, más pesado, como si fuera a seguirnos sin importar cuán lejos corriéramos. Pero asentí de todos modos, porque eso es lo que siempre hacía. Seguía a Alex, confié en que él sabría qué hacer, incluso cuando no lo sabía. «Duerme un poco», dijo Alex, dando un paso atrás y dirigiéndose a su cama. «Mañana todo volverá a la normalidad». Lo vi meterse en la cama, de espaldas a mí. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el suave crujido de las mantas mientras se acomodaba. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que el día siguiente no sería normal, que por mucho que lo intentáramos, no seríamos capaces de superar lo que habíamos hecho. Me acosté en mi propia cama, mirando al techo mientras pasaban los minutos. El sueño no llegó fácilmente. Mi mente estaba demasiado llena, demasiado inquieta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el bosque, la tierra, el objeto que habíamos enterrado. Era como si me estuviera llamando, susurrando que aún no había terminado, que no importaba lo profundo que lo hubiéramos enterrado, encontraría la manera de volver. Pero lo peor era que no estaba seguro de si Alex también podía escucharlo, o si yo era el único que sabía que esto estaba lejos de terminar. Me desperté sobresaltado, con el peso de un temor tácito todavía pesado en mi pecho. Mi habitación estaba bañada por la suave luz gris de la madrugada, pero el calor que normalmente llegaba con la luz del día estaba ausente. En cambio, había una frialdad que parecía aferrarse al aire, como si la casa misma supiera que algo andaba mal. Por un momento, me quedé quieto, tratando de reconstruir los fragmentos de mis sueños, pero se me escaparon como arena entre los dedos. Todo lo que podía recordar era el bosque y el objeto que habíamos enterrado, la tierra que lo cubría una y otra vez, pero nunca lo suficientemente profundo. Eché un vistazo a la cama de Alex, esperando verlo todavía dormido, pero estaba vacía. Las sábanas estaban arrugadas y su almohada estaba tirada a un lado, como si se hubiera levantado a toda prisa. Mi corazón dio un vuelco y por un segundo, una oleada de pánico se apoderó de mí. ¿Dónde estaba? Quité las sábanas y me levanté de la cama, con los pies golpeando el frío suelo. La casa estaba en silencio, pero algo se sentía mal, algo que no podía ubicar del todo. Me acerqué de puntillas a la puerta y la abrí.
El familiar crujido de las bisagras sonaba anormalmente fuerte en la tranquila mañana. El pasillo estaba vacío, pero podía oír ruidos débiles que venían de abajo, voces suaves e indistintas. Se me retorció el estómago. Mamá y papá ya deben estar despiertos, pero Alex... ¿Dónde estaba Alex? ¿Había bajado las escaleras sin mí? Bajé las escaleras. Los escalones de madera crujían bajo mi peso. Cuando llegué al fondo, pude oír las voces de mis padres con más claridad, pero no hablaban en el tono habitual de la mañana. Había una urgencia en sus palabras, una tensión que podía sentir desde donde estaba. Dudé, deteniéndome justo afuera de la puerta de la cocina, esforzándome por escuchar lo que decían. «Te lo digo, algo no va bien», dijo papá, baja y seria. «¿A qué te refieres?», preguntó mamá, con un tono más suave pero teñido de preocupación. «No lo sé», dijo papá, y pude oír la frustración en su voz. «Es solo que... la forma en que estaban actuando anoche, nunca los había visto así. ¿Te diste cuenta? Los dos eran tan... tenso». «A los niños a veces se ponen así», respondió mamá, aunque su voz carecía de su confianza habitual. «Tal vez solo estaban cansados». «No, fue más que eso», insistió papá. «Creo que algo pasó. Creo que están ocultando algo». Me presioné contra la pared, con el corazón acelerado. Lo sabían. De alguna manera lo sabían. El pánico que había sentido antes volvió a surgir, amenazando con abrumarme. Habíamos enterrado todo con mucho cuidado, cubriendo nuestras huellas. ¿Cómo podían saberlo? «Deberíamos hablar con ellos», dijo papá, ahora con voz más baja, como si no quisiera alarmar demasiado a mamá. «Solo para estar seguro». «Está bien», asintió mamá. «Pero no saquemos conclusiones precipitadas. Estoy seguro de que no es nada». Escuché el sonido de las sillas raspando el suelo y rápidamente volví corriendo escaleras arriba antes de que pudieran verme. Mi mente se aceleraba, mi pulso latía con fuerza en mis oídos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Y si nos confrontaran? ¿Y si descubrieran la verdad? De vuelta en nuestra habitación, la cama de Alex todavía estaba vacía, pero apenas tuve tiempo de preocuparme por eso antes de escuchar pasos subiendo las escaleras. Volví a la cama, subiéndome las sábanas hasta la barbilla, fingiendo estar dormido. El corazón me martilleaba en el pecho, la respiración era superficial y rápida. No quería enfrentarme a ellos y no quería responder a sus preguntas, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se enteraran de todo. La puerta se abrió con un chirrido y pude sentir la presencia de papá en la habitación, incluso antes de escuchar su voz. «¿Sam?». Me quedé quieto, con la esperanza de que si fingía estar dormido el tiempo suficiente, él se iría. Pero por supuesto no lo hizo. Nunca lo hizo. «Sam, tenemos que hablar», dijo, con voz suave pero firme. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra la luz de la mañana. Papá estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro con esa expresión seria que usaba cuando hablaba en serio. «¿Dónde está Alex?», pregunté con la voz ronca. La expresión de papá cambió ligeramente. Un destello de preocupación pasó por sus rasgos. «Eso es lo que te iba a preguntar», dijo. «¿Sabes a dónde fue?». Negué con la cabeza, con la mente acelerada. ¿Dónde estaba Alex? No iba a desaparecer así, no después de todo lo que había pasado, a menos que estuviera tratando de arreglarlo, a menos que hubiera vuelto al bosque. «Sam, necesito que seas sincero conmigo», dijo papá, entrando en la habitación. «¿Qué está pasando entre tú y Alex? Sé que algo no está bien. ¿Ha pasado algo?». Dudé, con la garganta apretada. Podía sentir el peso del secreto presionándome, amenazando con aplastarme. Quería decírselo, quería derramarlo todo, dejar que alguien más llevara la carga por un tiempo. Pero no pude. Le había hecho una promesa a Alex y no podía romperla. Ahora no. «No ha pasado nada», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de papá se entrecerraron ligeramente, pero no me empujó. Suspiró y se frotó la cara con una mano, luciendo más cansado de lo que nunca lo había visto.
Está bien, dijo en voz baja, pero si cambias de opinión, sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Asentí con la cabeza, pero la culpa ya me estaba carcomiendo. No pude seguir así por mucho tiempo más. Después de que papá salió de la habitación, me senté allí durante mucho tiempo mirando la pared, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Alex había desaparecido y yo no tenía ni idea de a dónde había ido. Lo único en lo que podía pensar era en el bosque. Tal vez había vuelto a comprobar lo que habíamos enterrado. Tal vez estaba tratando de asegurarse de que nadie lo encontrara. Tenía que encontrarlo. Me quité las sábanas y me vestí rápidamente, con el corazón acelerado mientras me dirigía a la puerta. Me escabullí junto a mamá y papá, que estaban en la cocina hablando en voz baja, y salí. El aire de la mañana era fresco, mordiéndome la piel mientras corría hacia el borde del bosque. El mismo camino que habíamos tomado la noche anterior se extendía ante mí, oscuro y premonitorio. Caminé más rápido, mis pies crujían en las hojas y ramitas esparcidas a lo largo del camino. Cuanto más me adentraba, más se desvanecían los sonidos familiares de la casa y del vecindario, reemplazados por el susurro de los árboles y el canto lejano de los pájaros. Pero incluso los pájaros sonaban diferentes esta mañana, más distantes, como si ellos también pudieran sentir la tensión en el aire. «Alex», llamé con voz temblorosa. No hubo respuesta. Aceleré el paso, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Tenía que estar aquí, tenía que serlo. ¿A dónde más iría? Cuanto más avanzaba, más frenético me ponía. Ahora estaba corriendo, los árboles se difuminaban a mi lado, mientras lo llamaba por su nombre una y otra vez. «Alex». Finalmente lo vi. Estaba de pie en el borde del claro, donde habíamos enterrado el objeto. Estaba de espaldas a mí, y por un momento pensé que tal vez no me había escuchado. Pero luego se volvió, lentamente, su rostro pálido, su expresión ilegible. «Sam», dijo en voz baja. Me detuve a unos metros de él, con la respiración entrecortada. «¿Qué haces aquí?» Alex no respondió de inmediato. Miró al suelo, al lugar donde lo habíamos enterrado todo, y por un momento pensé que podrías empezar a cavar de nuevo. Pensé... Hizo una pausa, su voz apenas audible. Pensé que podías arreglarlo. Fruncí el ceño y me acerqué un paso más. ¿Arreglar qué? Los ojos de Alex se encontraron con los míos y en ese momento vi el miedo que había estado tratando de ignorar, el miedo que había estado hirviendo bajo la superficie desde que enterramos el objeto. No había terminado, nunca había terminado, y los dos lo sabíamos. «No podemos dejarlo aquí», dijo con voz temblorosa. «Alguien lo encontrará». «Nadie lo va a encontrar», dije, pero incluso, mientras decía las palabras, no les creí. El miedo se había arraigado en mi pecho, royendo mis entrañas, haciendo imposible pensar con claridad. «Tenemos que deshacernos de él», insistió Alex, elevando la voz. «Para bien esta vez». El pánico se apoderó de mí. «No podemos. Si volvemos ahora, alguien nos verá. Nos van a atrapar, Alex». Alex negó con la cabeza, con los ojos desorbitados. «Number no, si lo hacemos bien. Tenemos que quemarlo. Tenemos que destruirlo. Es la única manera». Lo miré fijamente. Mi mente daba vueltas. ¿Quemarlo? ¿Destruirlo? ¿Era eso posible? Pero antes de que pudiera decir nada, Alex ya se estaba moviendo. Agarró la pala que habíamos dejado atrás y comenzó a cavar furiosamente. Su respiración llegaba en ráfagas agudas y desiguales. «Alex, detente», grité, pero él no me escuchó. La tierra volaba a su alrededor mientras trabajaba, cada vez más rápido, hasta que finalmente la descubrió. El objeto yacía en el suelo, sucio y frío, símbolo de todo lo que habíamos intentado enterrar. Brillaba débilmente en la débil luz que se filtraba a través de los árboles. Su presencia era innegable. Se me cayó el corazón al mirarlo, como si verlo de nuevo hiciera que todo lo que habíamos hecho se sintiera más real, más peligroso. «Alex, tenemos que parar», dije con voz temblorosa.
Esto no basta a arreglar nada. No estaba escuchando. Levantó el objeto. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía frente a él. Sus ojos se clavaron en él como si fuera algo mucho más que una simple cosa que habíamos tratado de ocultar, como si fuera la clave para que todo se desmoronara o para que todo se arreglara. «Tenemos que destruirlo», repitió, ahora con voz urgente. «Es la única manera, Sam». Mi mente estaba acelerada, tratando de seguirle el ritmo, pero no podía pensar con claridad. Todo se estaba saliendo de control. Esto no era parte del plan. Se suponía que no debíamos estar aquí. Se suponía que debíamos estar a salvo, de vuelta en casa, con nuestro secreto guardado bajo llave. Pero el secreto estaba aquí, en las manos de Alex, mirándonos a la cara. «Alex, si hacemos esto...» Comencé, pero él me interrumpió. «Si no lo hacemos, nos seguirá por el resto de nuestras vidas». La voz de Alex se quebró, y por primera vez vi el miedo que lo había estado carcomiendo todo el tiempo. No solo estaba tratando de arreglar las cosas, estaba asustado, aterrorizado incluso, y en ese momento me di cuenta de que él había estado cargando con el peso de este secreto tanto como yo, tal vez incluso más. «Está bien», susurré, con la garganta apretada. «Está bien, pero tenemos que tener cuidado». Alex asintió, con un destello de alivio en su rostro. Dejó caer la pala y miró a su alrededor como si buscara algo. Luego sus ojos se posaron en un montón de ramas y hojas muertas esparcidas cerca. «Lo quemaremos, aquí mismo». Observé en silencio cómo recogía la leña y la colocaba en un pequeño montón en el suelo. Se movía con un propósito, casi mecánicamente, como si eso fuera lo único que le impidiera desmoronarse por completo. Sabía que no debía discutir con él ahora. La desesperación en sus ojos me dijo que esta era su única forma de volver a sentir que tenía el control. Después de unos momentos, se encendió el fuego. Un pequeño parpadeo al principio, luego se convirtió en una llama constante. Alex se arrodilló junto al fuego, sosteniendo el objeto en sus manos, sus ojos fijos en él con una mezcla de miedo y determinación. «¿Estás seguro de que esto funcionará?», pregunté en voz baja, de pie a su lado. Alex no respondió de inmediato. Miró fijamente el objeto durante un largo momento. Sus manos temblaban ligeramente. Luego, sin decir una palabra, lo arrojó al fuego. Los dos observamos cómo las llamas lo lamían, mientras el calor se intensificaba, poniendo el metal al rojo vivo. Por un momento no parecía que estuviera pasando nada, pero luego, lentamente, los bordes del objeto comenzaron a deformarse, derritiéndose bajo el intenso calor. El fuego crepitaba y estallaba, haciéndose más feroz, consumiendo todo a su paso. Sentí que una extraña sensación de finalidad me inundaba mientras lo veía arder. Esto fue todo. Este fue el final. Habíamos enterrado nuestro secreto una vez, y ahora lo estábamos quemando hasta convertirlo en cenizas. Nadie lo sabría nunca, nadie se enteraría nunca, pero el alivio que había estado esperando no llegó. En cambio, mientras el fuego ardía frente a nosotros, sentí que un frío vacío se asentaba sobre mí. Esto no había terminado, podía sentirlo en mis huesos. Alex se levantó lentamente, con el rostro pálido y demacrado, los ojos fijos en el fuego. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El fuego crepitaba y silbaba, proyectando sombras espeluznantes a través del claro. Debería haberse sentido como un cierre, como si finalmente fuéramos libres. Pero todo lo que sentía era un temor cada vez mayor de que esto estaba lejos de terminar. «Lo conseguimos», dijo Alex en voz baja, pero no había triunfo en su voz, solo agotamiento. Asentí con la cabeza, aunque no lo creía. Sí, el fuego siguió ardiendo. Los últimos restos de nuestro secreto se convirtieron en cenizas. Pero en el fondo, sabía que no importaba cuánto quemáramos, cuánto enterráramos, no podíamos escapar de la verdad. Y mientras estábamos allí, en la luz parpadeante, rodeados por el bosque oscuro,
Me di cuenta de que este secreto no era algo que pudiéramos destruir, no era algo que pudiéramos ocultar. Ahora era parte de nosotros, entretejida en el tejido de lo que éramos. Y no importaba lo lejos que corriéramos, no importaba lo profundo que lo enterráramos, nos seguiría para siempre.